Buenas tardes, amigo energético, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy lo que vamos a hacer es calcular cuántos paneles fotovoltaicos necesitamos para dar suministro eléctrico a los electrodomésticos de nuestra vivienda. Por lo que si quieres saber cómo hacemos el cálculo, te recomendamos quedarte con nosotros hasta el final del vídeo. Y si te gusta este tipo de contenido, dale un buen like y déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. De todas las ventajas que nos aporta tener una instalación de autoconsumo fotovoltaico, yo destacaría principalmente tres que para mí son las más importantes y las más relevantes. La número uno, la primera y por la que creo que la gran mayoría de gente opta por instalarse paneles fotovoltaicos en su vivienda, es por el ahorro que puedes conseguir en tu factura de la luz, que es muy importante. Puedes llegar a ahorrarte el 40, 50, incluso el 80% de la factura de la luz. Todo depende de cómo dimensiones el sistema. La segunda ventaja, para mí también muy importante, es la independencia energética que tienes de la red eléctrica, es decir, eres parcialmente autosuficiente y si quieres incluso puedes llegar a ser totalmente autosuficiente. Por lo tanto, todas las variaciones de precios que hay en la red eléctrica no te llegan a afectar prácticamente demasiado en lo que tú estás pagando de la factura de la luz. Es como una medida de protección de tu consumo energético. Y luego la tercera ventaja, quizá para algunos no tan importante, para mí sí que es fundamental, es que estás poniendo tu granito de arena y estás contribuyendo en la lucha contra el cambio climático, con lo cual también es otro punto a destacar. Dicho todo esto, cuando queremos dimensionar una instalación de autoconsumo fotovoltaico, hay que calcular varias cosas. Entre las cosas que tenemos que calcular, una es la potencia que necesitamos de inversor y otra es la potencia que necesitamos en paneles fotovoltaicos. Nosotros en este vídeo lo que vamos a realizar es el cálculo de la potencia de paneles fotovoltaicos que necesitas y para ello lo haremos de acuerdo al consumo energético de nuestra vivienda. Hay muchas empresas que tienen una solución fotovoltaica estandarizada sin realizar un cálculo detrás. Y creo que desde mi punto de vista es muy importante optimizar el diseño de la planta a las necesidades de la vivienda, no sobredimensionar, infradimensionar, hacer cosas sin sentido, sino que hay que personalizar la instalación fotovoltaica a lo que esa vivienda necesita. Y para poder conocer lo que esa vivienda necesita, lo primero que hay que hacer es calcular cuánto consumen los electrodomésticos de la vivienda. Pero antes de continuar con ese cálculo, comentarte que este vídeo está patrocinado por la empresa Solo Profesional, que pertenece al grupo Fisher, que seguro que lo conocéis. Pues bien, en Solo Profesional suministran paneles fotovoltaicos de marcas top en el mercado, como lo son Longi Solar o como lo son Jinko Solar, y trabajan con productos de muy buena calidad, con muy buena relación euro-vatio, con tecnologías pioneras como la tecnología monocristalina, con la tecnología de célula partida, como la tecnología full black. Al final, paneles fotovoltaicos que se adecuan y que están a la última y te van a permitir sacar el máximo rendimiento a la instalación fotovoltaica, con lo cual te recomendamos que le eches un vistazo. Y luego también son especialistas en lo que es material de fijación. Al final, Solo Profesional es una empresa que pertenece al grupo Fisher, y Grupo Fisher es de las empresas más grandes que hay en torno a materiales de fijación, con lo cual van a tener muy buenos materiales para realizar la fijación de la estructura a la cubierta y todo lo relativo a ese proceso de instalación del sistema fotovoltaico. Con lo cual, tanto si es para buscar material fotovoltaico como si es para buscar elementos de fijación, te recomendamos que acudas a la web de Solo Profesional, que además te dejamos el link justo aquí en el vídeo, te lo dejamos también en la descripción del vídeo y te lo dejamos también en el primer comentario fijado. Como hemos comentado en la introducción del vídeo, es fundamental personalizar la instalación fotovoltaica a los consumos de la vivienda y para ello tenemos que hacer ese cálculo. Para realizar el cálculo del consumo energético de la vivienda tenemos dos métodos. Un método es directamente acceder a la factura de la luz y a partir de ahí, con el dato del contador del último mes, utilizarlo como referencia para ese cálculo de energía consumida mensual. Y la segunda opción es mediante una especie de Excel que podamos hacernos cada uno. Yo, por ejemplo, tengo el mío, con ese Excel ir calculando los electrodomésticos que tenemos en la vivienda, cuál es su potencia de consumo, cuántas horas los usamos al día, cuál es su factor de uso y hacer un cálculo aproximado del consumo diario y del consumo mensual. Nosotros ahora vamos a analizar los dos métodos, así que me pongo en una esquinita y vamos a verlo en el Excel que os muestro aquí en pantalla. Aquí tenemos el procedimiento número 1, que es calcular cuál es el consumo energético diario de la vivienda, sumando los consumos energéticos de cada uno de los electrodomésticos que tenemos en la propia vivienda. Aquí nosotros hemos seleccionado vitrocerámica, frigorífico, congelador, secador, lavadora, lavavajillas, horno, televisión, alumbrado, ordenador, microondas, radiador y otros. Pero si tuvierais otros electrodomésticos importantes, sería muy relevante poder añadirlos justo a esta lista de aquí. Entonces, vamos a suponer que la vitrocerámica tiene una potencia de 1,2 kilovatios, pero esa potencia de 1,2 kilovatios es cuando tenemos encendido todos los
los 3 o 4 fogones de la vitrocerámica. Con lo cual, vamos a poner que lo usamos 1 hora al día, entre cocinar por el día y por la tarde. Pero un factor de uso de únicamente 0,5. Es decir, de los 4 fogones que hay, únicamente vamos a utilizar para cocinar 2 fogones. Luego vamos a suponer que tenemos un frigorífico que tiene un consumo de en torno, ¿vale?, de una potencia de 0,5 o una potencia de 1,2 kilovatios, pero un factor de uso de 0,035 y que está encendido las 24 horas del día. Al final hay que tener en cuenta que el frigorífico en sí es un elemento que tiene un compresor y va arrancando y parando, pero el consumo diario suele estar en torno a 1 kilovatio hora día aproximadamente. Depende ya de la eficiencia de ese frigorífico, puede ser mejor o peor. Vamos a suponer que dentro de este consumo que hemos considerado de frigorífico es frigorífico y congelador, por englobarlo todo en uno, lo cual no añado congelador. Vamos a suponer que tenemos un secador y que usamos una vez cada 4 días, por lo tanto, vamos a ponerle un factor de 0,25. Vamos a una vez cada 2 días. Un uso diario de 0,5 y factor de uso no lo ponemos a plena potencia, sino a un 75% de potencia. Luego vamos a suponer, por ejemplo, que la lavadora tiene una potencia también de 1,1, pero el factor de uso es de 0,5 y la usamos una vez cada 2 días también. Lavavajillas, vamos a suponer mismas consideraciones, pegarlo así en formato numérico. En cuanto al horno, vamos a suponer una potencia de 790 vatios, un horno y un uso mensual, vamos a ponerle que usamos una vez cada 2 días usamos el horno. Y cuando lo usamos, no lo usamos a plena potencia, sino un 75% de potencia. Vamos a añadir televisión, que tiene un consumo de 160 vatios, cantidad una televisión, uso diario, vamos a ponerle 2 horas de uso diario de televisión. El alumbrado vamos a calcularlo como... Aquí podemos hacer la suma o podemos hacer de forma individual. Vamos a suponer que tenemos un total de 15 bombillas en casa de 10 vatios cada una, con un uso diario medio de 4 y un factor de uso de 0,5, ¿vale? Ordenador, consumo quizá un poco más alto de 50 vatios y tenemos un ordenador, uso diario, vamos a ponerle que tenemos encendido porque teletrabajamos 8 horas y factor de uso aquí, espera, vamos a ponerle así, o sea esto, así sí. Y microondas, vamos a suponer que tenemos microondas pero que el uso diario es muy pequeño y el factor de uso es de 0,25. Bueno, aquí realmente estamos hablando en horas, ahora corregiremos. Y vamos a suponer que no usamos radiador, ¿vale? Con lo cual, cantidad 0. Aquí vamos a hacer una pequeña modificación, porque el frigorífico lo usamos 24 horas, el secador hemos dicho, vale, o sea, con media hora, vale. Y esto nos sale un consumo en kilovatios hora al mes de 107 kilovatios hora, que es un consumo energético muy reducido. Seguramente tengamos que añadir más, ya veremos, esto es un caso específico. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos la secadora 1 hora, lavadora 1 hora, lavavajillas 1 hora, horno 1 hora, alumbrado en total 8 horas, el ordenador tiene un consumo más alto, microondas lo tenemos todos los días al menos 1 hora entre que vamos calentando cosas, y radiador, vamos a suponer que sí que tenemos un radiador y que lo usamos 2 horas por la mañana para caldear la casa. Luego compararemos con datos reales de la factura de mi casa, ¿vale? Entonces, según este cálculo, tendríamos un total de consumo energético mensual en torno a 178 kilovatios hora, según el método número 1. El método número 2, vamos a irnos a la última factura mensual que yo tengo. Tengo una factura mensual con comunidad energética que tiene un suministro de autoconsumo remoto, con lo cual veréis que la factura me va a salir muy económica. Pero sí que hay un consumo energético que podemos ver y podemos analizar. Vamos ahora con el segundo método, y que muchas veces es más sencillo siempre y cuando tengamos acceso a la factura de la luz. Si tenemos acceso a la factura de la luz o directamente podemos acceder al portal de la distribuidora, podemos analizar cuál es el consumo energético mensual de los electrodomésticos en total. En este caso, por ejemplo, yo estoy aquí analizando la última factura recibida por parte de mi comercializadora, que en este caso es Comunidad Solar, y que me ofrecen un servicio de autoconsumo remoto. Según todo esto, y según se puede ver aquí en la factura, yo he tenido un consumo total, que sería la suma del autoconsumo remoto más la energía del mercado, es decir, lo que he sido capaz de producir y autoconsumir más lo que he consumido en horas donde no tenía producción. Es decir, mi consumo total será 157,60 más 84,59, lo que da un total de unos 240 y algo kilovatios hora, que luego veremos a continuación. Luego aquí también se puede ver que toda esta energía que yo he desperdiciado es excedente que he vertido a la red eléctrica, que me lo van a descontar o bien este mes
o si no, el mes próximo. Con lo cual esta es una opción también muy interesante que luego próximamente os publicaremos un vídeo. Fijaos que por ejemplo me sale una factura de únicamente 27 euros. Dicho lo cual, yo de aquí puedo extraer, aquí sí que puedo ver el contador, la energía activa antes y después, y puedo ver que en el periodo de un mes, en este caso son 28 días porque es el periodo de febrero, he tenido un consumo energético que sería la suma de 70 más 69 más 103 en los 3 periodos. Con lo cual, si hago esta suma, 70 más 69 más 103, tengo un cálculo total de 242 kilovatios hora. En el cálculo de electrodoméstico por electrodoméstico nos había dado en torno a 170 y pico, ahora son 242. Esto es el consumo real que he tenido en el mes de abril y es el que vamos a utilizar luego para nuestros cálculos. Antes de ir con el cálculo del número de paneles fotovoltaicos necesarios, recuerda que hemos comentado al principio que este vídeo está patrocinado por la empresa Solo Profesional. Y Solo Profesional es una empresa con la que colaboramos mucho. De hecho, recientemente hemos escrito un libro en conjunto, que al final es una recopilación de una gran cantidad de información que hemos ido trabajando. Se tratan de más de 200 páginas donde te contamos los secretos de la fotovoltaica, desde cómo seleccionar el microinversor, cómo hacer el cálculo que estamos analizando en el vídeo de hoy, del número de paneles, cómo hacer el sobredimensionado, cómo seleccionar las protecciones, cómo seleccionar el cableado, cómo hacer el proceso de legalización. Todo eso viene en este libro que te proyectamos aquí en pantalla, este libro de más de 200 páginas que puedes descargar de forma totalmente gratuita y que es un libro que hemos escrito en colaboración Solo Profesional y nosotros en Academia de Energía Solar. Y para ello lo único que tienes que hacer es seguir al canal de Solo Profesional, es decir, ir al link que te dejamos abajo y seguirlos, y luego también tendrás que completar el formulario que te dejamos aquí abajo en la descripción. Se trata de un formulario muy sencillo y al mail que dejes en el formulario te enviaremos el ebook. Recuerda, es un ebook de más de 200 páginas trabajado en conjunto entre Solo Profesional y nosotros, Academia de Energía Solar, y tiene mucho valor y puedes descargarlo de forma totalmente gratuita únicamente siguiendo esos dos pasos, suscribiéndote al canal de Solo Profesional y también completando el formulario de la descripción. Dicho todo esto, continuamos con el vídeo. Una vez ya conocemos el consumo energético de los electrodomésticos de la vivienda, únicamente tenemos que realizar el cálculo del número de paneles fotovoltaicos, y para ello tenemos que conocer 3 factores muy importantes. Un factor es la potencia del panel que vamos a utilizar, otro factor es el rendimiento de la instalación y el tercer factor son las horas solares pico, que equivalen al potencial fotovoltaico de producción de los paneles en la localización de referencia de mi proyecto. Para la potencia del panel fotovoltaico, nosotros vamos a seleccionar uno de los paneles fotovoltaicos que Solo Profesional tiene disponible en su página web. En este caso es la referencia del fabricante LongiSolar LR5, que se trata de un panel fotovoltaico con tecnología Zalcel y de célula monocristalina de alta eficiencia, que presenta una muy buena relación euro-vatio y que además nos da una potencia de 405 vatios. En cuanto al rendimiento de la instalación, estimaremos un rendimiento total de en torno a un 80%. Esto considerando paneles, cableado, protecciones, inversor y todos los elementos que conforman la instalación eléctrica de ese sistema de autoconsumo fotovoltaico. Y en cuanto a las horas solares pico, hemos estudiado para el caso de Valencia. Yo estoy en Valencia, pues hemos considerado Valencia y hemos utilizado las horas solares pico que hay en abril. Según la información de la página web Pivigis, las horas solares pico que hay en Valencia para un día medio en el mes de abril son de 5,9, es decir, el potencial de generación fotovoltaica que hay es de 5,9 kilovatios hora día partido de kilovatios pico instalado. Lo que, para que te hagas una referencia, esto, si tienes un kilovatio pico de potencia instalado, vas a producir en condiciones ideales y con un rendimiento de 100% 5,9 kilovatios hora de energía. Si tienes 2 kilovatios pico instalados, producirás o generarás 11,8 kilovatios hora de energía. Pues bien, con estos términos y con estos factores ya somos capaces de calcular cuál es el número de paneles fotovoltaicos que necesitamos, y para ello haremos la siguiente división que te dejamos en pantalla: consumo energético diario dividido por potencia del panel fotovoltaico multiplicado por rendimiento de la instalación solar multiplicado por horas solares pico. Si hacemos este cálculo, y para el cálculo de consumo energético diario dividimos 240 dividido entre 28 días, porque era febrero, tenemos que el consumo diario es de 8,57 kilovatios hora, y en el denominador pondremos 405 vatios, que lo pasamos a kilovatios, con lo cual son 0,405 kilovatios multiplicado por 0,80 multiplicado por 5,9. Si realizamos esta operación me da 4,48 paneles fotovoltaicos, que había que redondearlo para arriba, y serían 5 módulos solares. Es decir, con 5 paneles soy capaz de dar suministro eléctrico a todo el consumo energético que tiene mi vivienda. Como habréis visto, mi vivienda consume poca energía, porque al final con 5 paneles soy capaz de dar suministro eléctrico a todos los electrodomésticos que hay en la vivienda. En el caso de que fuera una vivienda más grande,
grande, el consumo energético sería más alto y obviamente te saldrían más paneles. Pero el cálculo o el procedimiento simple o abreviado sería este que hemos seguido en el vídeo. Así que si te ha gustado, pues darle un buen like, también déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que este vídeo lo hemos realizado gracias a la empresa Solo Profesional, que se trata de un distribuidor de material fotovoltaico que presenta productos de muy buena calidad a muy buen precio. Así que si te interesa, te invitamos a que le eches un ojo a su página web desde el link de la descripción y es el link del primer comentario fijado. Y recuerda, también puedes descargar su libro de más de 200 páginas de forma gratuita haciendo únicamente 2 pasos. Uno es seguirles en el canal de YouTube y el segundo es completar el formulario que también tienes aquí abajo en la descripción. Dicho todo esto, ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo y nos vemos ya en el próximo.